El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos En Resumen. El gobierno de la provincia de Ontario derogó una ley que prohibía realizar huelgas a los trabajadores de la educación. Dicha ley había sido aprobada el pasado 2 de noviembre como una forma de presión para evitar que los trabajadores del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos dejasen sus labores. El gobierno y el sindicato educativo alcanzaron un acuerdo a último momento para evitar otra huelga esta semana. El suministro de medicamentos para la fiebre para niños se regularizará en breve. La Agencia de Salud Pública recurrió a la compra de paracetamol y pronto el fármaco estará a la venta en las farmacias. Por ahora se recomienda consumir apenas lo necesario para que todos los que lo requieran puedan tener acceso. Sigue siendo muy bajo el porcentaje de niños canadienses menores de 4 años que han recibido una dosis de la vacuna COVID-19. Los datos federales muestran que solo el 7.3% de los menores de 4 años han recibido su primera dosis. Para los niños de 6 meses a 5 años, la vacuna contra el COVID-19 debe espaciarse de otras vacunas por 2 semanas. Los números de casos virales de influenza son en este momento extremadamente altos. Sin embargo, el uso de la mascarilla no es obligatorio en la provincia. Aún así, su uso es recomendable en transportes públicos y lugares concurridos. Si más niños reciben sus vacunas, se podría reducir la cantidad de niños hospitalizados en todo el país. La Sociedad Canadiense de Pediatría dijo que el consejo era aún más urgente para las familias con niños pequeños. La influenza se está propagando rápidamente junto con oleadas de COVID y el virus respiratorio sincitial. Los niños menores de 5 años y aquellos con condiciones de salud crónicas tienen más probabilidades de necesitar hospitalización si contraen la gripe. 1 de cada 56 bebés nacidos a término, es decir, no prematuros, que sufren una infección por el virus respiratorio sincitial acaba ingresado en el hospital. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet explicó que el virus sincitial es una pandemia para los menores de edad. La primera etapa del beneficio dental de Canadá se convirtió oficialmente en ley. El beneficio brindará atención dental a 500,000 menores de 12 años a un costo cercano a $1,000 millones en la población. El acuerdo se comprometió a expandir el programa dental para incluir a los menores de 18 años para el próximo año y a todos los canadienses que califiquen para fines del 2025. El programa de guarderías subsidiadas en Ontario entrará en vigor a partir de diciembre. Las familias cuyos hijos asisten a un centro de cuidado infantil con licencia y que haya optado por participar en el programa recibirán reembolsos de hasta el 25% de las tarifas que pagaron desde el 1 de abril. En total se espera una reducción adicional de la tarifa del 50% en promedio para final de año. Las tarifas se reducirán a un promedio de $10 por día para septiembre del 2025. Hasta ahora, el 92% de los operadores de cuidado infantil con licencia han optado por participar en el programa. Aún así, se estima que faltan aún crear 300,000 espacios más de aquí al 2026. Personas que esperan un lugar de atención a largo plazo en Ontario podrían ser trasladadas a una instalación a una distancia de hasta 150 kilómetros de su hogar. También se elimina el derecho de los pacientes a elegir dónde vivir. La ley de más camas, ya sancionada, ignora los derechos de los pacientes de los hospitales, muchos de los cuales son personas adultos mayores. Si tiene un cónyuge o familiares, es posible que no pueda visitarle y brindarle el cuidado esencial y apoyo que necesite. La
La inmigración de latinoamericanos a Canadá sigue creciendo a través de la reunificación familiar y el refugio. Ya hay 8.300.000 personas que tienen origen inmigrante. Esto es el 23% de la población canadiense. Personas de México están en primer lugar en cuanto al tamaño de la comunidad migrante de Latinoamérica, con casi un total de 84.000 personas. Personas brasileñas son las que más han llegado a tierras canadienses en los últimos 5 años. En su mayoría, los inmigrantes latinoamericanos siguen llegando a las áreas urbanas de Canadá. Toronto y Hamilton ya están por alcanzar los niveles de contaminación previos a la pandemia. Según el informe ambiental, vamos en la dirección equivocada. Cuando la gran mayoría trabajaba y estudiaba desde casa, las emisiones de carbono disminuyeron un 13,5%. El informe encontró que ha habido poco progreso en reducción de contaminantes desde el 2015. Se necesita una disminución del 6% por año para alcanzar los objetivos de la mayoría de las ciudades del mundo para el 2030. Los edificios, el transporte y la industria son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a su política ambiental, Canadá se negó a la eliminación de todos los combustibles fósiles. La decisión fue postergada en el acuerdo final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las delegaciones buscaron llegar a un acuerdo sobre el pago de reparaciones a los países más pobres. Los países que menos contaminan son los más perjudicados actualmente por las sequías o inundaciones. La Unión Europea acordó la creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños, pero Estados Unidos se opuso. Canadá descartó por ahora una intervención militar en Haití. El gobierno canadiense se comprometió, eso sí, a entregar 16 millones para ayudar a estabilizar al país. Las pandillas están colapsando el acceso de la población al combustible en medio de un brote de cólera. Trudeau realizó el anuncio diplomático en la cumbre de la francofonía realizada en Túnez. Canadá además amplió sus sanciones económicas, congelando los activos canadienses de las élites políticas haitianas, que son parte de un sistema corrupto. Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, será la sede de una nueva oficina de defensa de la OTAN en América del Norte. Mediante la colaboración con empresas del sector privado y universidades, se espera desarrollar un polo de alta tecnología para problemas críticos de defensa y seguridad en la región. Elizabeth May volverá a liderar el Partido Verde de Canadá. Lo hará junto con Jonathan Petnord bajo un modelo de liderazgo conjunto, lo que requerirá una enmienda a la constitución del partido. Petnord, que no ha ocupado cargos electivos, ha trabajado como periodista y activista incluso con Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Un poco más de 8.000 personas votaron en la elección del Partido Verde, lo que representa una participación de alrededor del 36%. La histórica referente de los derechos humanos en Argentina, Eve de Bonafini, falleció el pasado fin de semana a los 93 años. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. En 1977, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, 2 de sus hijos y su nuera fueron desaparecidos. En 1979 se convirtió en la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y desde entonces es reconocida como una incansable activista por los derechos humanos. Las cenizas de Eve descansarán en Plaza de Mayo en la capital argentina, Buenos Aires. Latinoamérica tuvo un feliz comienzo en la Copa del Mundo en Qatar. Ecuador venció al equipo local con un doblete de Ener Valencia en el Estadio Alcor. La sede del Mundial ha sido fuertemente cuestionada por haber explotado a los migrantes que levantaron los magníficos estadios, en miles de casos dejando la vida. Corrupción y violaciones de derechos humanos son una moneda común en Qatar. El controversial Mundial se juega hasta el 18 de diciembre. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email.
Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano. Tenemos en esta oportunidad el placer de tener a Matías de Dovitis. Él es un trustee que ha sido elegido recientemente para la ciudad de Toronto en representación, ¿verdad?, de el distrito escolar. Cuéntanos, Matías, ¿en qué consiste tu nuevo rol como trustee? Sí, los School Board Trustees son electos a nivel municipal en Ontario y en otras provincias en Canadá para representar los intereses de la comunidad en relación al sistema educacional, ¿verdad? De primaria y de secundaria. Entonces, de la misma manera que existen counselors, city counselors o ediles a nivel municipal para las ciudades, para los municipios, también existen los School Board Trustees que tienen un rol paralelo y similar, pero a nivel escolar, de tratar de crear un mejor sistema de educación pública en todas las distintas comunidades en Toronto, ¿verdad? Venimos de una situación de huelga que hubo al principio de este mes. Ahora la situación se ha normalizado nuevamente en las escuelas, pero indudablemente hay una crisis educativa. ¿Puedes comentarnos un poco cuáles son aquellos elementos que hacen parte de la problemática en educación en este momento? El elemento más importante dentro de la crisis educacional del sistema público en Ontario es la falta de inversión por el gobierno provincial. Ellos son los que determinan la cantidad de dinero que reciben las escuelas a través de los school boards, o sea, ellos son los que tienen los impuestos, los dineros que las compañías, las personas pagan para la educación, y ellos determinan la cantidad de dólares que cada niño, cada estudiante recibe en los sistemas de escuelas elementarias y secundarias, ¿verdad? Lo que hemos visto, por ejemplo, los últimos 4 años, es una reducción de $800 por estudiante, de 4 años atrás hasta este año, ¿verdad? Multipliquen eso por 20 estudiantes, 25 estudiantes, 30 estudiantes, por 30 estudiantes, estamos hablando de $24,000 por clase, que no se están recibiendo hoy, que hace 4 años sí existían. Es un monto importantísimo, una reducción del 6% del presupuesto, solamente en 4 años. Entonces, ¿por qué hay un paro? Bueno, porque los dineros que reciben las escuelas, los school board, son tan limitados que no tienen suficiente dinero para, por ejemplo, dar salarios competitivos, y no pueden contratar suficientes conductores de buses, ¿verdad? Entonces, al principio del año, en la ciudad de Toronto, una de cada 6 escuelas en la ciudad no tenía un conductor de bus en la primera semana. ¿Por qué? Porque no pudieron contratar suficiente gente, porque los salarios que pagan no son buenos. Lo mismo con muchas de las otras posiciones en lo que es el sistema educacional, no necesariamente los maestros, sino todas las otras personas que ayudan a que funcione el sistema, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es una reducción de fondos que recibe el sistema público, porque tenemos un gobierno que está interesado en, a largo plazo, privatizar el sistema público. Esto es grave, ¿no? Porque cuando se habla de privatización de la salud estamos hablando que una masa importantísima, ¿verdad?, de personas no tendría acceso a la educación pública como lo tiene hoy. ¿Cómo se debe involucrar la comunidad para prevenir que esto llegue o se profundice esta crisis? Lo que vimos este último fin de semana y los últimos días realmente fue muy fuerte, ¿verdad? El apoyo que el público, los sindicatos, distintos elementos de la vida pública en Ontario, en Toronto, el respaldo que le están dando a los trabajadores y a los sindicatos que están viendo sus derechos laborales reducidos a la nada. Entonces, pienso que continuando el apoyo que se le estaba dando en esta semana a los sindicatos, a los trabajadores, es una parte muy importante de lo que se puede hacer para continuar mejorando la situación educacional en la provincia, ¿verdad? Sin educación pública no hay democracia, eso existe así. Y donde exista un sistema como hay en otras partes del mundo anglosajón, donde las clases altas mandan a sus estudiantes a escuelas privadas y la gente pobre no puede, vamos a terminar teniendo básicamente problemas de clase mucho más agudos de lo que ya existen en este país. ¿Cómo decimos que estamos en que ese sueño canadiense de venir acá y poder educar a los niños de uno y tener una mejor vida, cómo esa promesa puede ser cierta cuando el sistema de educación pública no está a la par? Entonces, el respaldo es importante y es realmente la razón por la cual
Ford, el premier de Ontario, se fue para atrás, ¿verdad? Dijeron culpa mía y básicamente están prometiendo que van a sacar la ley, la propuesta de ley que les quitaría a los sindicatos el derecho de ir a paro, y que van a negociar a través de canales normales. Ahora, esto no significa que estamos fuera del bosque, como se dice, ¿no? Sino que todavía faltan muchas cosas que ver y que se cumplan. No solamente que no se siga adelante con la ley 28, sino que además se cumplan los reclamos o los pedidos que ha hecho el gremio, en este caso de los custodios y trabajadores administrativos, la ACUP, ¿verdad? Pero sabemos que son muchos los que aún dudan de esto, ¿no? Y por ejemplo dicen, bueno, pero a mí no me importa lo que pase con estos trabajadores, yo quiero trabajar y enviar mis chicos a la escuela. Es decir, hay también mucha reacción, y lo vemos en los medios sociales, por ejemplo, de aquellos que se oponen a este tipo de huelga, se oponen a las luchas de estos trabajadores o de estos grupos, ¿no? Sí, también hay gente que cuando yo estoy tratando de pasar por una puerta y ellos también no quieren tener la puerta abierta para otro ser humano. También hay gente que ven una persona anciana en un subterráneo y no les dan su asiento. También hay gente que no le importan las otras personas. Pero la mayoría del público, en las encuestas que han salido, y ya he visto dos, la gran mayoría del público está a favor de los sindicatos hasta este momento. ¿Por qué? Porque entendemos que una persona en Toronto hoy día no puede vivir con menos de $39,000 al año y pagar el alquiler y tener una familia. Eso es imposible. La mitad de las personas que trabajan con QP, con este mismo sindicato, tienen un segundo trabajo. Claro, y esto es la economía del gig, que se llama, ¿no? Todos tienen que tener más de un trabajo para poder sobrevivir, y los padres de familia que tienen niños chicos a veces tienen que sacrificar ingresos económicos para poder cuidar a los niños. ¿Cuáles son los reclamos que te llegan más a menudo, Matías, en materia de las familias? ¿Cuáles son las necesidades de la familia en materia educativa? Hay muchas y realmente todas se conectan a la falta de recursos en el sistema, ¿verdad? La falta de lo que en inglés se llama Special Education Resources, ¿verdad? Los recursos para educación especializada, por ejemplo, para la gran lista de espera que se tiene para niños con autismo que necesitan educación especializada. Que hace 4 años estaba en 30.000 personas, que era grave, y ahora está sobrepasando las 50.000 personas fácilmente. Entonces estamos hablando de miles y miles de niños que necesitan ayuda especializada y que no la reciben. Autismo es uno de los elementos, hay muchos más. Y la falta de apoyo en general. Hay clases en el distrito que yo represento donde no tienen suficientes libros de matemáticas los chicos y tienen que compartir libros. Entonces, ¿qué contexto de aprendizaje, qué elementos pedagógicos se pueden agregar cuando las faltas de recursos, las faltas materiales, literalmente materiales de educación, son tan importantes como las que estamos viendo? Entonces, se necesitan cambios, se necesita un cambio de dirección, y esto pienso que es algo que no va a ocurrir solamente a niveles ejecutivos, políticos, por decirlo así. Esto va a pasar con participación pública, participación de la gente, de los padres, de las familias, de barrio a barrio, empezando a demandar un mejor estándar en las escuelas. Agradecerte mucho, Matías, y felicitarte también por este triunfo, ¿verdad? Como representante tras ti, ha sido, yo sé, una larga carrera política para ti también llegar a ocupar este lugar, y obviamente necesitamos más voces latinohispanas representando a nuestra comunidad. Así que el apoyo a tu trabajo de aquí en más, desde el Consejo de Desarrollo Hispano y de la comunidad latinohispana, que sabemos ha venido viendo gente joven como tú, digamos, que los representa, que es una voz y que sigue luchando día a día por la mejor calidad de vida, ¿verdad?, de toda esta comunidad. Bueno, diría 2 cosas. Primero, no estoy tan joven ya. Y segundo, si no sabíamos, para compartir, soy el primer latinoamericano en 25 años en ser electo dentro del School Board. En 1997, Luz Bascuñán dejó de ser trustee, y es un cambio importante, un elemento importante, y para mí es una fuente de orgullo, y quiero seguir trabajando con la comunidad latinoamericana para tratar de empezar a traer algunos de estos cambios que venimos hablando. Y bien merecido por todo ese trabajo de tantos años. Muchísimas gracias, Matías de Dovitis,
el Strasty, la zona del norte de Toronto, está representándote fuertemente y está detrás tuyo y va a seguir tu carrera ahora en ese campo, en el campo de la educación, que es sin duda una de las áreas más importantes en donde todos tenemos que involucrarnos como comunidad. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.